Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Inés Johnson. Ya les hice otra sesión. Bueno, yo soy enfermera matrona, trabajo en el departamento del adulto y adulto mayor. Eh, Tengo el desarrollo de un magíster en enfermería gerontogeriátrica. Bueno, y hoy día les voy a hablar de la dependencia y la discapacidad. Como organizador avanzado, vamos a conocer la dependencia y discapacidad en el adulto mayor en nuestro país, epidemiología de la dependencia y discapacidad en Chile, historia del arte de la dependencia y discapacidad en Chile, e intervenciones a nivel nacional. Eh, Hablemos un poco de epidemiología. De acuerdo a la encuesta Kassen se realiza cada 3 años, y la última encuesta Kassen, que se realizó en el 2017, arroja que el 16,7% de adultos mayores de 60 años presentan dependencia, ¿ya? 19% presenta una dependencia funcional en la capacidad de realizar actividades básicas de la vida diaria, 15% hombres con dependencia severa, 8% de población adulta con discapacidad y dependencia, y población de 80 años, 44% de ellos son dependientes y 16% con dependencia severa, 22% mujeres adultas mayor con dependencia. Este es un informe que se realiza cada 3 años y nos da un panorama de la situación de la discapacidad en Chile y de nuestros adultos mayores. De acuerdo a la encuesta CASEN, se presentan estos dos gráficos. Este gráfico habla del porcentaje de personas de 60 años y más con dependencia funcional en el año 2015 y en el año 2017. 14,4 en el 2015, 14,2 en el 2017, siendo la dependencia moderada un 6,2 en el 2015 y un 5,5 en el 2017, y la dependencia severa un 3,7, y aumentó la dependencia severa a un 4,3 en el año 2017. En el caso de la dependencia no dependiente, un 4,5 a un 4,4. Y aquí en el 2017 nosotros vemos la clasificación como la no dependiente un 85%, dependencia leve 4,4, dependencia moderada un 5,5 y dependencia severa con un 4,4. ¿Cómo se define la dependencia? El libro blanco de la dependencia del Consejo de Europa del 2001 define qué es el estado en que se encuentra la persona que por razones ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual tiene necesidades de asistencia y o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y de modo particular los referentes al cuidado. Es decir, si la persona tiene un déficit físico, pérdida de alguna extremidad, va a necesitar asistencia para desarrollar actividades básicas de la vida diaria. Si esta persona tiene como diagnóstico una demencia, va a necesitar la ayuda de otra persona para realizar sus actividades básicas de la vida diaria. Va a tener la necesidad de asistencia y, para poder cuidarse. Ahora, es la pérdida también intelectual, porque también puede haber una pérdida intelectual por una patología, una depresión, que lo lleve a perder su autonomía. Esa sería la definición del libro blanco. En Chile, la dependencia se define como las personas que se encuentran en situación de dependencia funcional, que considera su capacidad tanto mental, física y o de movilidad, la capacidad de movilizarse, la capacidad de desarrollar actividades básicas de la vida diaria, la capacidad mental, y que van a requerir el apoyo de un tercero para realizar ciertas tareas, tanto en el hogar como fuera de este. Y la ley 20.422, que habla de la dependencia en Chile y que la define como el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que por razones derivadas de una o más deficiencias de causa física, mental o sensorial
ligadas a la falta o pérdida de autonomía requieren de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar las actividades esenciales de la vida. Y esto no solo habla de la dependencia de los adultos mayores, sino en general la dependencia de personas también mayores de 15 años. Zunzunegui es un autor que habla de la dependencia como una interacción del envejecimiento, dificultades, el envejecimiento que lleva a desarrollar el autocuidado por parte del adulto mayor y que eso va generando en el tiempo una pérdida de la capacidad funcional del adulto mayor de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria como levantarse, vestirse, cocinar, ir a hacer sus tareas propias del adulto mayor, y que le impiden desarrollarse en esta, digamos, en su vida. Berbrook y Jett hablan, del año 94, hablan de la discapacidad como un progreso hacia un trastorno de la condición de salud, que esa condición de salud lleva a pérdida de capacidades funcionales. Y en el caso de Friedman, en el 2009, habla de la dependencia en un contexto físico que genera dependencia de este adulto mayor, involucrado también un contexto social y que lo va a llevar a un acomodamiento, es decir, se plantea la posibilidad de acomodamiento a estos elementos extras que van a necesitar para desarrollar sus actividades básicas y que van a estar influidas por el medio externo, por las calles, por las escaleras, por la vivienda, etc. La dependencia es tener dificultad para realizar actividades básicas de la vida diaria, como por ejemplo, actividades básicas de la vida diaria como comer, como vestirse, como levantarse, como ducharse. Actividades instrumentales de la vida diaria como hacer el aseo de su casa, limpiar su casa. Recibir ayuda, va a necesitar ayuda para desarrollar actividades básicas o instrumentales de la vida diaria o avanzadas de la vida diaria. Presenta dificultades moderadas o severas al menos en una actividad de la vida diaria. O sea, no se puede levantar, no se puede duchar, no se puede vestir. ¿Cuáles son las determinantes demográficas de la dependencia? Existen determinantes demográficas de la dependencia que nos van a decir que esta persona va a estar, digamos, predispuesta a que aparezca la dependencia. El proceso de envejecimiento en sí genera un deterioro en el organismo que va a llevar a una posible dependencia. La aparición de múltiples patologías pueden llevar a una incapacidad y finalmente a una dependencia. Situaciones de discapacidad, por ejemplo, una enfermedad crónica, una enfermedad aguda, que van a llevar a una discapacidad y esa discapacidad lleva a una falta o déficit de dependencia. Cambios en el modelo de familia. Hoy día el concepto de modelo de familia, mujeres solas que se han dedicado a la crianza y mujeres que también han salido a trabajar. Por lo tanto, ya no está esta mujer disponible para cuidar. Esperanza de vida, la esperanza de vida ha aumentado, con una esperanza de vida en el hombre de 78 años y de 81 en la mujer. Por lo tanto, eso también va determinando que a medida que aparece el envejecimiento aumenta la edad y eso va a aumentar la dependencia. Otros factores que influyen, el género, es mayor en mujeres. ¿Por qué es mayor en mujeres? Porque ocurre el fenómeno del envejecimiento de la vejez y la feminización de la vejez, es decir, más mujeres envejecidas, más mujeres frágiles, por lo tanto, más mujeres con incapacidad, con discapacidad y por ende finalmente con dependencia. El nivel de escolaridad en un adulto mayor va a influir sobre la dependencia. A mayor escolaridad, los estudios hablan de que se produce menos dependencia, sobre todo en lo cognitivo. El estado nutricional también va a influir sobre la dependencia. A mejor estado nutricional,
mejor alimentación, el adulto mayor sufre menos de incapacidad y por ende de dependencia. Y la edad, a mayor edad, los estudios hablan de que se produce mayor dependencia. O sea, el fenómeno de la dependencia va de la mano con el envejecimiento. Si nosotros hablamos de discapacidad, es la situación de merma o carencia de alguna capacidad física o psíquica de la persona que limita o impide su participación plena e igualitaria en la sociedad y en el ejercicio efectivo de sus derechos, ¿ya? La discapacidad es un fenómeno que lleva a que la persona deje de cumplir sus funciones y esté inserto en una sociedad. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a influir en la discapacidad? La discapacidad, hay fenómenos fisiológicos que tienen que ver con el envejecimiento y con la aparición de ciertas patologías. La pluripatología en el adulto mayor pudiese llevar aparejado la discapacidad. Las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades reumáticas que producen un deterioro de las articulaciones van a llevar a una discapacidad del adulto mayor. El entorno social y físico del adulto mayor van a influir sobre esta discapacidad. Un entorno social poco amigable, donde existe mucha delincuencia, donde el adulto mayor no puede salir a la calle, donde vive en un lugar donde hay muchas escaleras, donde hay accesos, dificultad en los accesos, cuando viven cerros, que le cuesta salir a tener acceso a la salud y acceso a sus compras y salir a satisfacer sus necesidades. El Consejo Internacional de Funcionalidad define la discapacidad con la interacción de tres factores. La capacidad que tiene el individuo como el máximo nivel de funcionamiento que puede alcanzar una persona considerando solamente su condición de salud. El desempeño que describe que la persona hace o no puede hacer efectivamente en su contexto cotidiano, y los factores ambientales que van a influir a la experiencia de discapacidad vivida por la persona, por ejemplo, los dispositivos de ayuda, el apoyo familiar, las actitudes de otras personas, el sistema de salud o la accesibilidad a lugares donde transita el adulto mayor. Por lo tanto, estos tres conceptos van a enfocar el concepto de discapacidad que fue propuesto el año 2001 por la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud. Ahora, este concepto ha tenido una evolución en el tiempo, porque antiguamente se hablaba de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Y hoy día se habla de las deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones en la participación. Y estos tres conceptos que hablan de la capacidad, el desempeño y los factores ambientales que van a influir sobre para que aparezca en el fondo la discapacidad. ¿Ya? Ahora, en el caso del CIF habla de deficiencias, problemas en las funciones o estructuras corporales, limitación en la actividad, dificultad que un individuo puede tener en el desempeño y o realización de actividades. Habla de restricciones en la participación, problemas que un individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales. La clasificación del CIF de actividades básicas de la vida diaria involucra actividades de movilidad, la capacidad de movilizarse, que el paciente pueda movilizarse tanto en su espacio vital, que es en su casa, en el lugar donde él habitualmente se desenvuelve, aprendizaje y aplicación del conocimiento, sea capaz de aprender nuevas cosas y aplicar el conocimiento de lo que él sabe, tareas y demandas generales, como por ejemplo tareas domésticas, arreglar su casa, la comunicación, cómo se comunica este adulto mayor, la interacción comunitaria, que haya una interacción con su comunidad, con su grupo de pares, la capacidad que tenga de realizar autocuidado, de tomarse sus medicamentos, de realizar ejercicio, de atender sus propios problemas de salud, interacción y relaciones personales, que exista una interacción con otros adultos mayores o con su familia, y la vida doméstica que este adulto mayor desempeña. Es importante para determinar las actividades de la discapacidad o la dependencia del adulto mayor,
los principios del cuidado. Es importante tener en cuenta los principios. Y es importante también hacer un resumen respecto a que la discapacidad puede llevar a una dependencia, y esa dependencia va a llevar a otros conceptos que habíamos hablado en sesiones anteriores, que es la fragilidad. Ahora, para atender esta dependencia, es importante tener tres grandes principios para dar atención integral a este adulto mayor. Mantener la autonomía de esta persona, que él sea capaz de tomar sus propias decisiones, independiente que requiera alguna ayuda técnica, respetar la dignidad de la persona mayor y darle una atención personalizada, es decir, dependiendo de su grado de dependencia. En Chile existen iniciativas para atender esta dependencia en el adulto mayor, y tenemos iniciativas a nivel nacional, que son los centros diurnos, que los centros diurnos son lugares donde el adulto mayor va y desarrolla sus actividades de la vida diaria durante el día, donde recibe estimulación cognitiva, donde recibe alimentación saludable. También tenemos un programa que es el programa de cuidados domiciliarios para aquellos pacientes que están en condición de inmovilidad o de dismovilidad. Tenemos los LEAM, que lo vamos a ver en otra clase, que hablan de son centros de larga estadía, que dependientes del SENAMA, que tenemos en Chile aproximadamente 15 centros, más centros que son dependientes, son privados. Entre privados estatales tenemos aproximadamente, hay un estudio que hay un catastro del año 2012, que se hizo un catastro de la cantidad de LEAM que existen en Chile, y aproximadamente hay 700 centros de larga estadía. Y existen también un programa de residencias y hogares protegidos para el adulto mayor con algún grado de dependencia. Existen modelos de intervención de dependencia y discapacidad que se plantean que hay un modelo tradicional o de prescindencia de aquellos adultos mayores que requieren algún tipo de asistencia, el modelo médico rehabilitador, que en el fondo es el modelo que plantea curar para que el adulto mayor pueda desarrollar sus capacidades, y el modelo social, que implica el cuidado de la sociedad para este adulto mayor con algún grado de dependencia. Algunos aspectos a considerar. La dependencia severa corresponde a cualquier disminución en las capacidades físicas o psíquicas, ya sea física, la capacidad de desarrollar sus propias actividades, levantarse, pararse y poder desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Por ende, a lo mejor el paciente está inmovilizado, está en una cama o está en una silla de ruedas. La dependencia también a través de Bartel. Bartel describe como la incapacidad funcional en relación con las actividades de la vida diaria. O sea, hace una clasificación en el caso del EFAM o del EMPAM, que es el examen de medicina preventiva del adulto mayor, establece que de acuerdo a un puntaje, el adulto mayor es capaz de realizar sus actividades básicas de la vida diaria o no es capaz. Y da una puntuación. Y eso nos va a clasificar el adulto mayor. Y la OMS en el año 80 habla que la dependencia es la disminución o ausencia de la capacidad para realizar algunas actividades en la forma o dentro de los márgenes considerados normales. ¿Ya? Y eso va a depender de cada sociedad, obviamente. Como iniciativa nacional existen los centros día, lo que yo les decía que hay centros días que hoy día están funcionando en Santiago principalmente, y me parece que en el sur también hay otros centros días que son dependientes del SENAMA, y el objetivo general de estos centros días es promover y fortalecer la autonomía e independencia de este adulto mayor. El objetivo específico es promover hábitos de vida saludable, es decir, el adulto mayor pasa gran parte del día ahí y se le realiza estimulación cognitiva, estimulación física y una alimentación saludable, que tenga acceso a la información, incorporación a los recursos sociales, educar a las familias y a los cuidadores para que este adulto mayor sea estimulado,
prevenir el incremento de la dependencia, es decir, que el adulto se mantenga, disminuya su dependencia, promover un entorno para las relaciones sociales y afectivas. Este adulto mayor vuelve a su casa, se queda en el centro durante las horas del día para que el cuidador principal que desempeña una función que tenga trabajo pueda desempeñar sus labores y pueda en el fondo estar tranquilo durante el día y el adulto mayor se mantenga estimulado. Ahora, ¿cuáles son los criterios de ingreso a estos centros? Estos centros día tienen que cumplir algunos requisitos, como por ejemplo, en una dependencia leve, habla de que el Bartel tiene que ser mayor entre 60 y 60, mayor a 60 y menor de 100 puntos, ¿ya? Y este va a clasificar las actividades básicas de la vida diaria. Un deterioro cognitivo, un adulto mayor que es derivado de un CEFAM a través de un examen de medicina preventiva, un EFAM, donde el mini mental está entre 22 y 26 puntos, y un paciente con depresión leve, donde en el CEFAM fue clasificado con un YESABAT entre 6 y 9 puntos. Ese adulto mayor pudiese postular a este centro día. Otras consideraciones importantes respecto a la dependencia, que la dependencia no puede ser analizada de manera separada de la discapacidad, ¿ya? O sea, la discapacidad va aparejada con la dependencia, ¿ya? Pero no siempre una discapacidad lleva a una dependencia. La atención domiciliaria es el conjunto de acciones de carácter sanitario que se realiza en domicilio. Existen otro tipo de cuidados que lo habíamos mencionado en un principio, que son los cuidados domiciliarios en aquellos pacientes que se llama el programa de postrados o de inmovilizados, más bien utilizar ese término, y coordinación entre el nivel primario y secundario. ¿Ya? Debe haber una coordinación entre estos niveles para ir realizando una atención graduada a estos adultos mayores. El modelo de atención domiciliaria, que es un modelo de atención domiciliaria que se trabaja a nivel internacional y que también en España se utiliza, que es la atención domiciliaria integral. Esta atención domiciliaria integral está compuesta por una visita domiciliaria de procedimientos o tratamientos que en el fondo le hacen una visita domiciliaria integral a este adulto mayor con un equipo interdisciplinario. Luego se hace una visita de seguimiento y también existe la visita domiciliaria para realizarle procedimientos a un adulto mayor que está recibiendo algún tipo de tratamiento farmacológico específico, ¿ya? O un adulto mayor que está con una lesión por presión que requiere una curación, un adulto mayor que requiere kinesioterapia, que requiere evaluación de alguno de los profesionales del equipo interdisciplinario. Este es un programa que surge desde el Ministerio y que se está desarrollando en todos los CEFAM de Chile para trabajar con adultos mayores que no pueden salir de sus casas y que están en un proceso de inmovilidad muy avanzada, o un proceso de inmovilidad que pudiese ser por una patología aguda. Y por último, el modelo de atención de larga estadía, que es LELEAM, que es un centro de larga estadía que cumple cierta cantidad de protocolos, o sea que es un protocolo que a partir del año 2000, en el año 2018 2017 surge un protocolo de atención para estos centros de larga estadía, ¿ya? Que lo vamos a ver en otra clase y lo vamos a profundizar. Aquí yo les pongo la bibliografía y bueno, eso era lo que yo tenía que presentarles respecto a la discapacidad y dependencia en nuestro país. Gracias.